¿Alguna vez has sentido que ciertos hábitos y pensamientos nublan tu tranquilidad, haciéndote cargar con culpas innecesarias por no poder ignorar lo irrelevante? Imagina que tienes la capacidad de silenciar todo aquello que altera tu mente y eliminar esos 15 obstáculos que te alejan de la paz. Visualiza cómo cada momento de quietud se convierte en una decisión consciente de liberarte, cómo tu enfoque se dirige solo a lo esencial, transformando las distracciones en oportunidades para encontrar serenidad. Tus elecciones son el primer paso hacia una vida más equilibrada. Lo que decides ignorar, lo que eliges soltar y cómo organizas tus prioridades determinan la armonía en tu vida. Si dejas que lo negativo te domine, tu estabilidad se desvanece. Pero si tomas el control, puedes construir una realidad más serena. No es cuestión de suerte, sino de disciplina, estrategia y el manejo consciente de tu mundo interior. En este video, exploraremos enseñanzas del estoicismo para aprender a descartar lo innecesario y eliminar esas 15 barreras que te separan de la tranquilidad. Antes de empezar, deja en los comentarios: hoy elijo la calma y el equilibrio. Mira cada capítulo con atención, ya que será clave para tu crecimiento personal, y quédate hasta el final, porque el último segmento contiene información que podría transformar tu vida. Comencemos. 1. La necesidad de tener siempre la razón. Hubo un tiempo en que creí que la vida era un tribunal permanente y yo, su abogado estrella. Llegaba a cada conversación armado con datos, citas de autores desconocidos y una retórica afilada como navaja. En el trabajo, en el amor, incluso en la fila del supermercado, convertía cada intercambio en un debate que debía ganar. Mi obsesión no era solo tener razón, sino demostrarlo. Cada "no estoy de acuerdo" era un desafío personal, cada opinión contraria, una afrenta a mi inteligencia. Hasta que un día, en medio de una discusión absurda sobre política en una cena familiar, mi hermano menor me espetó: ¿sabes por qué nadie te cuenta nada importante? Porque les da miedo que les hagas sentir estúpidos. Esa frase, dicha con más tristeza que rabia, me dejó helado. Todo comenzó en la universidad. Estudiaba Derecho y competía en torneos de debate. Ganaba trofeos, sí, pero también reputación. Me llamaban el Bulldog por cómo destrozaba argumentos. En una ocasión, humillé a un compañero frente a 100 personas al señalar una contradicción en su discurso. Todos rieron, menos él. Años después, supe que abandonó la carrera. «Eres brillante, pero te has vuelto venenoso», me dijo mi entonces novia al terminar la relación. Yo lo atribuí a su incapacidad para lidiar con la verdad. El trabajo alimentó el monstruo. Como litigante, mi trabajo era ganar, no mediar. Llegaba a casa y seguía discutiendo, con mi madre por su voto, con amigos por fútbol, con desconocidos en redes sociales. Me jactaba de ser incorrectamente lógico, como si la sensibilidad fuera una debilidad. Pero bajo esa armadura había un miedo antiguo. Si no ganaba cada batalla dialéctica, ¿quién sería yo? El primer quiebre llegó con Marta, mi hija. Tenía 8 años cuando, durante una tarea escolar, me preguntó por qué los dinosaurios se extinguieron. Le expliqué teorías científicas, cité estudios, hasta dibujé un gráfico en su cuaderno. Al día siguiente, lloró porque su maestra le dijo que su respuesta era demasiado larga y complicada. «Quería que escribiera lo que salía en el libro, papá», dijo entre lágrimas. Por primera vez dudé. ¿Había convertido a mi hija en una réplica de mi necesidad de imponerme? El golpe definitivo fue profesional. Representaba a un cliente en un caso de propiedad intelectual. Tenía razón, por supuesto. Las pruebas eran contundentes. Pero en mi afán por destruir al abogado contrario, un hombre cercano a la jubilación, ridiculicé su interpretación de una cláusula ambigua. El juez falló a mi favor, pero al salir de la corte, el abogado derrotado se acercó. «Llevo 40 años en esto. Ganar no siempre es lo mismo que tener justicia». Esa noche, revisando el caso, vi lo innecesario de mi ferocidad. Podría haber ganado con elegancia, pero elegí la humillación. Decidí hacer un experimento. Una semana sin corregir a nadie. Ni a la barista que pronunció mal mi nombre, ni al vecino que aseguró que la tierra era plana, ni a mi pareja cuando dijo que Bogotá era capital de Brasil. Los primeros días fueron un infierno. Sentía picazón mental al escuchar errores, como si mi cerebro gritara:
corrígelos. Pero algo sorprendente ocurrió. La gente empezó a soltarse. Mi hija me contó secretos que antes ocultaba. No quería que me explicaras por qué estaba mal sentirme así. Colegas pidieron mi opinión sin que yo la impusiera. Hasta mi madre confesó temores que jamás había compartido. Aprendí que la obsesión por tener razón es una forma de control, no de conexión. Como cuando, en un viaje a la selva, un guía indígena me enseñó a navegar un río. Yo insistía en usar mi brújula, hasta que él señaló las ramas, las aves, el flujo del agua. Tu herramienta dice dónde estás, pero no dónde debes ir. Dejar de ver las conversaciones como batallas me permitió escuchar lo que estaba detrás de las palabras: el miedo, la soledad, la esperanza. Hoy, cuando veo a alguien atrapado en la necesidad de tener razón, interrumpiendo, citando fuentes como misiles, sudando por ganar, reconozco mi viejo reflejo. 2. El hábito persistente de medirse frente a los demás. Desde los 9 años, llevo una vara invisible en la espalda. La usaba para medirme, contra mi hermano, que corría más rápido, contra mi vecina, que dibujaba caballos perfectos, contra la niña de la tele, que hablaba inglés como si fuera su lengua materna. Creí que la vida era una competencia sin línea de meta, y yo, una atleta obligada a saltar cada valla que otros parecían superar con facilidad. Pero no fue hasta que esa vara me atravesó el pecho, literalmente, que entendí el precio de vivir comparándose. Todo comenzó en 4º grado. Llegué llorando a casa porque Lucía, mi compañera de banco, había ganado el concurso de ortografía que yo tanto preparé. Mi madre, intentando consolarme, dijo: «No importa, cariño, la próxima vez serás tú». Esa frase bien intencionada selló mi destino. Cada derrota se convirtió en una deuda, cada victoria ajena en un recordatorio de mi insuficiencia. A los 15, mi ritual matutino era revisar las fotos de mis compañeras en redes sociales. Ella es más delgada, él tiene más likes, ellos viajan a lugares que nunca veré. Me dolía el estómago antes de salir de casa, convencida de que mi vida era una versión descafeinada de lo que debería ser. En la universidad, la vara se volvió una espada. Estudiaba ingeniería, pero pasaba más tiempo calculando mi promedio contra el de mis amigos que entendiendo ecuaciones. Cuando Carlos, mi roommate, consiguió una pasantía en mi empresa soñada, pasé 3 noches sin dormir reescribiendo mi currículum. Lo envié a 50 empresas. Me rechazaron en 49. La que me aceptó resultó ser un infierno tóxico, pero me quedé 2 años solo para poder decir: yo también trabajo aquí. Aprendí a sustituir la vara por brújulas internas. Cuando sentía el impulso de medirme, hacía 3 preguntas. 1. ¿Esto me acerca a mi versión auténtica o a la de otro? 2. ¿Qué perdería si nadie supiera que lo hice? 3. ¿Cómo se siente mi cuerpo cuando elijo esto? ¿Liviano o cargado? También creé rituales. Cada mañana escribía en un cuaderno verde: hoy no compito. Y cada noche anotaba 3 logros que solo yo valoraría. Sonreí a un desconocido. Descansé sin culpa. Elegí comida que me nutre. Hubo un momento mágico en este viaje. Viajaba en tren junto a una madre y su hija de unos 6 años. La niña cantaba una canción inventada, desafinada y encantadora. De pronto, la madre le dijo: «Cállate, que la gente nos mira». La niña, en vez de obedecer, cantó más fuerte. Los pasajeros voltearon, algunos molestos, otros sonriendo. Yo le aplaudí. Ella me miró como si yo fuera el público de su ópera personal y gritó: «Gracias». Esa noche escribí en mi cuaderno: «La niña que canta sin permiso es mi maestra». Claro, la tentación nunca desaparece. Cuando un amigo compró una casa en la playa, sentí el viejo pellizco de envidia. Pero en vez de hundirme, llamé a Marcos y tallamos juntos un delfín de madera. Al finalizar me dijo: «Este no es tan bueno como el mío». Los dos reímos porque ya sabíamos el secreto. Nada es tan bueno como cuando dejas de medir. Hoy mi taller está lleno de proyectos imperfectos. Mesas con nudos visibles, sillas con patas desiguales, esculturas que solo yo entendería. A veces clientes preguntan: ¿por qué no las lijas más? ¿Por qué no sigues tendencias? Yo respondo: porque así hablan. La lección más dura y liberadora fue aceptar que moriré sin saber si mi vida fue mejor o peor que otras. Pero en el camino he descubierto algo. Las únicas medidas que importan son las que no tienen número. La paz al despertar sin alarmas internas gritando: debes alcanzarlos.
la calidez de una conversación donde no compites por ser el más interesante, el placer de crear sin imaginar ovaciones. A medida que avanzaba en este camino, comencé a notar cómo el dominio de mi mente y emociones se reflejaba en todos los aspectos de mi vida. Mis relaciones personales se volvieron más genuinas y profundas, ya que aprendí a comunicar mis sentimientos de manera clara y a escuchar sin prejuicios. En el ámbito profesional, mi capacidad para mantener la calma y tomar decisiones con claridad me permitió enfrentar retos con una confianza renovada, inspirando a quienes me rodeaban y generando un ambiente de trabajo más armonioso y colaborativo. Incluso en los momentos en que las circunstancias externas eran caóticas, yo me mantenía firme, consciente de que el verdadero poder residía en mi capacidad para elegir cómo responder a cada situación. Hoy, al mirar atrás, veo con gratitud todo el camino recorrido. Dominar mi mente y mis emociones no solo transformó mi forma de vivir, sino que también me abrió a un mundo lleno de posibilidades. Comprendí que el control no se trata de reprimir lo que siento, sino de reconocerlo, aceptarlo y, sobre todo, aprender de ello. Al convertirme en el dueño de mis pensamientos y emociones, me liberé de las ataduras del miedo y la duda y abracé la posibilidad de vivir una vida auténtica, en sintonía con mis valores y mis sueños más profundos. Te invito a que te tomes un momento, en medio del ajetreo diario, para sentarte en silencio, respirar profundamente y observar tus pensamientos sin juzgarlos. Permítete descubrir el inmenso poder que tienes para transformar cada emoción en una fuente de fuerza y sabiduría. Recuerda que la mente es un jardín que puedes cultivar con amor, paciencia y determinación, y que cada semilla de pensamiento positivo que plantes florecerá en una vida llena de significado y plenitud. Domina tu mente y tus emociones, y descubrirás que eres el arquitecto de tu destino, capaz de construir un futuro donde cada desafío se convierta en una oportunidad para crecer, y cada emoción en un escalón hacia una existencia verdaderamente extraordinaria. 3. La obsesión por el control absoluto. El concepto de la obsesión por el control absoluto puede expresarse de múltiples maneras, cada una destacando una faceta particular del deseo de dominar y regular cada aspecto de la existencia. Una forma de decirlo es la compulsión incesante de ejercer un dominio total sobre cada detalle de la vida, lo que refleja no solo la necesidad de tener todo bajo control, sino también una rigidez mental que impide aceptar la incertidumbre inherente a la existencia. Este anhelo por controlar se manifiesta en actitudes inflexibles y a menudo obsesivas, que llevan al individuo a buscar un nivel de mando que, en la práctica, es imposible de alcanzar, generando tensiones y conflictos tanto en la esfera personal como en la profesional. Otra manera de enunciar la idea es la búsqueda desmedida de tener el mando absoluto en todas las circunstancias. Esta expresión enfatiza el impulso por ejercer poder en cada situación, haciendo notar que quienes se rigen por este ideal suelen sentir una profunda inseguridad. Al intentar controlar cada variable, se exponen a frustraciones cuando la realidad se revela impredecible y caótica. En este sentido, el deseo de control absoluto puede interpretarse como una reacción ante el miedo a lo desconocido, una estrategia para mitigar la sensación de vulnerabilidad ante la incertidumbre. También se puede decir el anhelo desmedido de dirigir cada aspecto y circunstancia, sin dejar espacio a la espontaneidad o al error. Esta variante resalta la falta de flexibilidad y la resistencia al cambio, evidenciando una mentalidad que rechaza lo imprevisible y busca imponer un orden inflexible sobre la realidad. Tal actitud puede llevar a la creación de entornos tensos y autoritarios, tanto en ámbitos laborales como familiares, donde la imposición de reglas estrictas provoca el rechazo y la frustración de quienes se ven sometidos a ellas. Una opción adicional es la ferviente determinación de controlar cada variable y circunstancia sin margen para lo imprevisto. Con esta formulación se subraya la rigidez y la intolerancia hacia la incertidumbre, haciendo hincapié en cómo la obsesión por el control puede transformarse en una carga insoportable. Este impulso, al tratar de dominar todos los elementos de la vida, termina por sofocar la creatividad, la adaptabilidad y la capacidad de aprender a partir de errores, aspectos esenciales para el crecimiento personal. Desde una perspectiva psicológica, esta compulsión por el control
puede considerarse una manifestación de ansiedad. El intento de regular cada elemento de la vida se convierte en una estrategia para evitar el sufrimiento que provoca lo imprevisto, pero a la vez encierra al individuo en un ciclo de frustración cuando la realidad se muestra impredecible. Esta dinámica puede incluso desembocar en trastornos obsesivo-compulsivos, donde la obsesión por mantener el orden y la previsibilidad interfiere significativamente con el bienestar y la funcionalidad diaria. En definitiva, la obsesión por el control absoluto puede reexpresarse de diversas maneras: la compulsión incesante de dominar cada detalle, la búsqueda desmedida de tener el mando total, el anhelo desmedido de dirigir cada aspecto sin dejar espacio a la incertidumbre, la determinación ferviente de regular cada variable sin margen para lo imprevisto, o la inclinación desmesurada por tener bajo control cada elemento del entorno. Cada una de estas formulaciones resalta distintos matices de un fenómeno complejo y multifacético, en el que el deseo de seguridad se enfrenta a la ineludible realidad de que la vida es, por naturaleza, impredecible. Reconocer y comprender estas diversas expresiones permite vislumbrar las raíces emocionales y psicológicas que impulsan la necesidad de control, abriendo la puerta a una reflexión más profunda sobre el equilibrio entre el orden y la libertad en nuestra existencia. Incluso emociones incómodas como la envidia tuvieron algo que enseñarme. Cuando sentía envidia por el éxito de alguien, en lugar de juzgarme, indagaba: ¿qué deseo propio estoy proyectando en esa persona? Así descubrí que anhelaba emprender un proyecto creativo que había pospuesto por años. Estrategias prácticas que aún uso. 1. El ritual del check-in emocional. 3 veces al día, mañana, tarde y noche, hago una pausa de 1 minuto para preguntarme: ¿qué siento en este momento? Uso una app de notas para registrarlo. 2. El poder del cuerpo. Las emociones se almacenan físicamente. Cuando noto tensión, practico body scanning. Cierro los ojos y recorro mentalmente cada parte del cuerpo, liberando contracturas. 3. Arte terapia. Dibujar con acuarelas sin un plan definido me permite expresar lo que las palabras no capturan. Los colores y trazos reflejan estados internos que ni yo mismo entiendo del todo. El impacto en mis relaciones. Entender mis emociones transformó cómo me relaciono. Aprendí a decir: necesito tiempo para procesar esto, en lugar de reaccionar impulsivamente. Empecé a escuchar activamente. Cuando alguien habla, no solo oigo sus palabras, sino que noto su tono, sus gestos y lo que no dice. En el conflicto busco entender antes de ser entendido. Pregunto: ¿qué hay detrás de tu enojo, tristeza, miedo? Un ejemplo: mi hermana y yo solíamos pelear cada vez que hablábamos de política. Un día, en lugar de discutir, le pregunté: ¿por qué este tema te importa tanto? Ella compartió que le recordaba a nuestro padre, quien siempre minimizaba sus opiniones. Desde entonces, nuestras conversaciones se volvieron más empáticas, menos explosivas. La emoción más difícil de aceptar: la alegría. Curiosamente, la alegría fue la más complicada de integrar. Durante años, asocié la felicidad con el egoísmo. ¿Cómo puedo reírme cuando otros sufren? O con el miedo a perderla: esto no durará. Un atardecer en la playa, mientras reía con amigos, sentí esa familiar punzada de culpa. Pero esta vez, en lugar de sabotear el momento, respiré y me dije: mereces esto, honra la alegría, porque también es parte de la vida. Reflexiones finales. El viaje continúa. Entender las emociones no es un destino, sino un camino. Aún hay días en que la ansiedad susurra, la tristeza nubla mi visión o la ira calienta mis mejillas. Pero ahora tengo herramientas, no para eliminarlas, sino para bailar con ellas. Una tarde, mientras leía un libro, subrayé una frase que resumía todo: las emociones son mensajeras, no dueñas. Escúchalas, pero no les entregues el volante. Hoy, cuando miro atrás, agradezco aquel ataque de ansiedad que me obligó a detenerme. Me enseñó que las emociones no son debilidades, sino brújulas, y aunque el viaje es incómodo a veces, prefiero 1000 veces este caos lleno de sentido a la falsa calma de vivir dormido. 4. La costumbre de darle vueltas al pasado. A los 16 años, encontré una caja de cartón en el ático de mi casa. Dentro había cartas de amor escritas por mi madre a un hombre que no era mi padre, fotos descoloridas de viajes que nunca me contó,
y un reloj de pulsera detenido a las 3:17. Pasé horas sentada en el polvo, releyendo cada línea, reconstruyendo escenas de una vida que no era la mía. Aquel día, sin saberlo, inicié un ritual que duraría décadas. Revivir historias ajenas, o propias, como si el pasado fuera un laberinto del que debía encontrar la salida. Pero mi verdadera obsesión comenzó años después, con un «lo siento» no dicho. A los 22 terminé una relación de forma abrupta. Él se mudó a otro país y yo me quedé con un puñado de recuerdos y una pregunta envenenada. ¿Qué habría pasado si...? Cada noche repasaba conversaciones como si fueran códigos secretos. ¿Fue mi culpa? Swing, ¿debí luchar más? Srenia, ¿me extraña? Recurrí a astrólogos, tarotistas y hasta un psicólogo que me dijo: está usando el ayer como refugio del hoy. No le creí. Prefería el dolor conocido a la incertidumbre del presente. El trabajo se convirtió en una tregua falsa. Como archivista en un museo, pasaba días clasificando objetos de otras épocas. Me fascinaba imaginar las manos que habían sostenido aquellas tazas rotas, las risas que habían llenado los salones de retratos olvidados. Pero en casa, mi propio presente se desmoronaba. Cancelaba planes para rebuscar en diarios viejos, olvidaba cumpleaños de amigos, dejé de pintar, mi pasión, porque nada superaría lo que hice antes. Vivía en un bucle, como un disco rayado que solo reproducía la misma nota. La crisis llegó en un viaje a Lisboa. Visité un café donde, según una placa, Fernando Pessoa había escrito sus poemas. Me senté en su mesa favorita, pedí su café favorito y cerré los ojos tratando de capturar su inspiración. Pero solo sentí vacío. Al abrirlos, vi a una niña de unos 7 años dibujando en la mesa de al lado. Su madre le dijo: «No uses esos lápices, mancharás el mantel». La niña, sin mirarla, respondió: «Pero el dibujo solo existe ahora». Esa frase me golpeó como un trueno. ¿Cuántas horas había perdido buscando fantasmas? Al regresar, tomé una decisión drástica. Doné las cartas de mi madre al museo. El día que las entregué, la curadora me preguntó: ¿no quiere conservar algo? Negué con la cabeza, pero al salir, lloré como si hubiera vendido un órgano. Sin embargo, esa noche dormí 8 horas seguidas por primera vez en años. Empecé a entrenar mi mente para volver al presente. Cada vez que el pasado llamaba, hacía una de 3 cosas. Tocar algo con textura, la rugosidad de una corteza, el frío del mármol, las teclas de mi piano. Respirar con un mantra: esto es ahora, lo otro ya no. Escribir y quemar. Anotaba el recuerdo obsesivo en un papel y lo quemaba en un cuenco metálico. Verlo convertirse en ceniza era un exorcismo en miniatura. No fue fácil. Hubo recaídas, como cuando descubrí que mi ex se había casado. Pasé 3 días viendo su perfil de Facebook, comparando su vida con la mía, hasta que una amiga me envió una foto de nosotros a los 20. «Mira qué jóvenes éramos», escribió. «Me alegra que hayas seguido pintando». Yo no pintaba desde hacía años. Esa mentira piadosa me dolió más que la verdad. El giro definitivo llegó con una inundación. El río cerca de mi casa se desbordó, destruyendo el museo y miles de artefactos históricos. Entre los escombros, encontré una carta medio quemada de 1920. Hablaba de un amor perdido, pero una línea sobresalía: «No lloro por lo que fue, sino por lo que pude haber hecho con lo que fue». La enmarcé y la colgué frente a mi caballete, ahora cubierto de pinturas nuevas. Hoy, cuando siento la tentación de rebobinar el tiempo, recuerdo las palabras de la niña en Lisboa. Además, asumir la responsabilidad de mi vida me impulsó a cultivar una mentalidad de gratitud y de optimismo. Aprendí a agradecer cada lección, incluso aquellas disfrazadas de adversidad, porque me mostraban el camino hacia una versión mejorada de mí mismo. Cada obstáculo superado se convirtió en un recordatorio de mi resiliencia y de mi capacidad para transformar el dolor en aprendizaje. Este enfoque me ayudó a ver la vida con otros ojos, a comprender que incluso en las circunstancias más difíciles, hay una chispa de oportunidad que, con la actitud correcta, puede encender la llama del cambio y del crecimiento personal. Al asumir mi responsabilidad, también descubrí el poder de la acción consciente. Dejar de esperar a que las cosas sucedan por sí solas y comenzar a actuar con determinación fue el cambio más radical de mi vida.
Empecé a fijarme metas claras y a trabajar día a día para alcanzarlas, sin importar cuántos obstáculos aparecieran en el camino. Cada pequeño logro se convirtió en una victoria personal y cada fracaso en una lección valiosa que me impulsaba a seguir adelante. Esta disciplina interna me enseñó que el verdadero éxito no se mide en la ausencia de errores, sino en la capacidad de aprender de ellos y de transformar cada experiencia en un peldaño hacia una vida más plena y auténtica. El compromiso de responsabilizarme de todo lo que sucede en mi vida me llevó, además, a fortalecer mis relaciones interpersonales. Al dejar de culpar a los demás por mis problemas, aprendí a comunicar mis necesidades y a escuchar las de los demás con mayor empatía. Descubrí que la autenticidad y la honestidad en las relaciones no solo crean vínculos más profundos, sino que también generan un ambiente de apoyo mutuo en el que todos pueden crecer. Esta apertura en mis relaciones me permitió construir una red de apoyo basada en el respeto y la confianza, donde cada persona se siente valorada y motivada a asumir su propia responsabilidad en la creación de una realidad compartida. Hoy, al mirar atrás y contemplar el camino recorrido, me doy cuenta de que responsabilizarme de todo lo que sucede en mi vida es, sin duda, el mayor acto de amor propio que he podido practicar. Es el reconocimiento de que cada experiencia, cada decisión y cada emoción son parte integral de mi historia y que al final yo tengo el poder de moldear mi destino. No se trata de cargar con culpas interminables, sino de aceptar que en cada instante tengo la capacidad de elegir, de aprender y de transformar mi realidad desde el interior. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida y a preguntarte, ¿qué pasaría si dejaras de culpar al mundo y te hicieras cargo de tu destino? Imagina el poder que tendrías al reconocer que cada obstáculo es una oportunidad para crecer y que cada experiencia es un escalón hacia la realización de tus sueños. La clave está en tomar conciencia de que tú eres el protagonista de tu historia y que al asumir la responsabilidad de cada detalle, abres la puerta a un universo lleno de posibilidades. Responsabilizarte de todo lo que sucede en tu vida no es una tarea sencilla. Requiere coraje, honestidad y la voluntad de enfrentar tanto tus fortalezas como tus debilidades. Es un camino de constante autodescubrimiento, en el que cada desafío se convierte en una oportunidad para aprender y evolucionar. Pero al final, esta actitud te libera de la sensación de impotencia y te empodera para crear la vida que realmente deseas. Confía en tu capacidad para transformar cada situación y verás cómo, poco a poco, la vida se alinea con tus intenciones y se convierte en el reflejo de tu compromiso con el cambio. Hoy, asume la responsabilidad de tu vida con orgullo y determinación. Reconoce que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene el poder de cambiar el curso de tu destino. Y recuerda que, en cada obstáculo, hay una lección valiosa esperando ser descubierta. Al hacerlo, no solo transformarás tu realidad, sino que también inspirarás a otros a hacer lo mismo, creando un círculo virtuoso de crecimiento y autenticidad que se expande más allá de lo que jamás imaginaste. 5. La necesidad de aprobación externa. Cuando se habla de la necesidad de aprobación externa, se hace referencia a ese impulso casi imperioso de buscar validación, reconocimiento y aceptación por parte de los demás, a tal punto que la opinión ajena se convierte en el principal termómetro para medir nuestro propio valor. Esta inclinación se puede describir de diversas formas, cada una resaltando distintos matices de este fenómeno tan complejo y en ocasiones debilitante. Por ejemplo, se puede enunciar como el impulso incesante por obtener el aval y la aceptación de otros, lo que subraya cómo algunas personas sienten que su valía depende directamente de las miradas y juicios que reciben de su entorno. Otra forma de expresarlo es la dependencia emocional del juicio ajeno. Esta formulación enfatiza la fragilidad que puede derivar en quienes se encuentran atrapados en este ciclo, pues al poner en el centro de su existencia el reconocimiento de terceros, terminan perdiendo la capacidad de autoafirmación y de desarrollar una autovaloración independiente. Este patrón de comportamiento a menudo se origina en etapas tempranas de la vida, cuando el afecto y la aprobación se condicionan a comportamientos o logros específicos, y se internaliza la idea de que ser aceptado es sinónimo de ser valioso. Asimismo, se puede describir como
el deseo compulsivo de ser reconocido y aceptado por la sociedad. Esta variante resalta el carácter casi obsesivo de esta necesidad, en el que el individuo se ve impulsado a modificar sus actitudes, decisiones e incluso su forma de ser para ajustarse a las expectativas del entorno. Tal presión por encajar puede llevar a que se pierda la esencia personal, sacrificando la autenticidad en aras de lograr una imagen que en realidad se construye a base de la aprobación externa. Otra forma de enunciar este concepto es la constante búsqueda de validación externa, que pone de manifiesto cómo algunas personas se sienten incompletas o inseguras sin el reconocimiento de los demás. En este contexto, cada comentario, cada elogio o crítica se convierte en un reflejo que influye de manera determinante en la autoestima, generando un ciclo en el que se refuerza la dependencia de la opinión externa y se debilita la capacidad para confiar en el propio juicio. El resultado es un estado de vulnerabilidad emocional en el que la crítica, incluso la más constructiva, puede afectar profundamente el bienestar personal. También se puede enunciar como el afán por conseguir la aprobación de otros a toda costa, lo que evidencia cómo, en ocasiones, el deseo de ser aceptado puede llevar a sacrificar los propios principios y aspiraciones. La presión social y el miedo al rechazo obligan a algunos a adoptar comportamientos o posturas que no reflejan su verdadera identidad, generando una desconexión interna y, a menudo, un sentimiento de insatisfacción constante. Esta dependencia se manifiesta en diversas áreas de la vida, desde el ámbito personal hasta el profesional, y puede convertirse en un obstáculo para el desarrollo de una identidad sólida y autónoma. Frente a este panorama, es fundamental trabajar en el desarrollo de una autoestima basada en la autoaceptación y el reconocimiento de las propias virtudes, independientemente del juicio ajeno. Aprender a valorar el propio ser, a reconocer que el valor personal no depende de la opinión externa y a desarrollar una perspectiva interna robusta, es clave para liberarse de la dependencia emocional que genera la búsqueda constante de aprobación. Este proceso, aunque desafiante, abre la puerta a una vida más auténtica y satisfactoria, en la que la identidad se forja a partir de la autovaloración y no de la validación de terceros. En resumen, la necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como
el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. La necesidad de aprobación externa se puede reinterpretar a través de expresiones como el impulso incesante por obtener el aval de otros. Uno de los desafíos más grandes fue aplicar esto en el trabajo. Tenía un jefe que delegaba sus responsabilidades en mí, exigía horas extras sin pago y usaba el sarcasmo para minimizar mis aportes. Durante meses justifiqué su comportamiento pensando, así es el mundo laboral. Pero un día, tras una semana de trabajar hasta la madrugada para salvar un proyecto que él había descuidado, me reuní el valor para hablar. Preparé datos concretos, las horas invertidas, las tareas asumidas, el impacto en mi salud. Le dije, valoro este equipo pero necesito que se respeten mis horarios y se reconozca mi trabajo. No grité, no supliqué, simplemente planteé mis condiciones. Para mi sorpresa, él no se enojó, asintió, ajustó cargas, y aunque la dinámica no se volvió perfecta, dejé de ser la opción fácil para sus negligencias. Aprendí que los comportamientos destructivos no siempre son obvios. A veces se esconden en detalles sutiles. El amigo que siempre te interrumpe, la pareja que invalida tus logros con un ¿y eso para qué sirve?, el familiar que te hace sentir culpable por priorizarte. Lo más peligroso es cuando normalizamos microagresiones hasta que se convierten en ruido de fondo de nuestra vida. Por eso, desarrollé una especie de alarma interna. Cuando siento que algo me roba energía, me pregunto, ¿esto me construye o me desgasta? ¿Permitiría que trataran así a alguien que amo? Si la respuesta me duele, actúo. También cometí errores. Hubo veces en que confundí establecer límites con ser inflexible, o momentos en que el miedo a repetir patrones me hizo cerrarme incluso a gestos genuinos de cariño. Pero con el tiempo, encontré equilibrio. Entendí que no se trata de construir muros, sino de dibujar líneas con tiza, claras, pero dispuestas a renegociarse cuando hay respeto mutuo. Uno de los aprendizajes más profundos fue diferenciar entre dar segundas oportunidades y permitir abusos. Ahora, cuando alguien cruza un límite, hago una pausa. Observo si hay voluntad de diálogo, disculpas sinceras, acciones que respalden el cambio. Si solo hay excusas vacías o manipulación, me alejo sin culpa. No dejo que la compasión se convierta en mi verdugo. Hoy, cuando miro atrás, veo que cada no que dije fue en realidad un sí a mí misma. Un sí a dormir en paz, a mirarme al espejo sin vergüenza, a elegir cómo quiero que me traten. Aún hay días en que dudo, en que la voz del pasado susurra, ¿no estarás siendo demasiado dura? Pero entonces recuerdo aquella noche lluviosa en el café y le respondo, no, solo estoy siendo libre.
6. El temor al fracaso. A los 12 años me quedé paralizado frente al pizarrón. La profesora había escrito una ecuación que todos resolvieron en minutos, menos yo. Mis manos sudaban, el corazón latía como si quisiera escapar del aula y las risas de mis compañeros sonaban como agujas clavándose en mi nuca. Al final, escribí números al azar. La maestra marcó mi error con tinta roja y dijo: «Así no se hace». Esa noche, rompí el cuaderno y juré nunca volver a intentar algo que no dominara. Así comenzó mi romance tóxico con el miedo al fracaso, una relación donde la seguridad era cárcel y la osadía, un monstruo bajo la cama. En la universidad, elegí una carrera por práctica, no por pasión. La ingeniería era predecible, fórmulas claras, resultados medibles, errores identificables. Evité electivas en arte o filosofía, terrenos pantanosos donde podía equivocarme sin una guía, y me refugié en la ilusión del control. Hasta que un proyecto final me obligó a diseñar un puente virtual. Pasé semanas perfeccionando cálculos, pero al simularlo, colapsó en segundos. Mi profesora notó: «Demasiado rígido para soportar vientos reales». Esa frase me persiguió más que la nota baja. ¿Era yo ese puente? El primer trabajo profundizó la herida. En una empresa de tecnología, evité proyectos innovadores y me aferré a tareas repetitivas. Colegas con menos experiencia ascendían mientras yo me estancaba, pero prefería eso a arriesgarme a fallar. Hasta que mi jefe me asignó liderar un lanzamiento arriesgado. «Si no puedes, lo paso a otro», dijo. Esa noche vomité de ansiedad, pero algo en su tono, casi un desafío, me hizo aceptar. Fueron meses de noches en vela, de presentaciones temblorosas, de correcciones públicas. El producto fracasó, bajas ventas, críticas feroces, reuniones incómodas. Esperaba ser despedido, pero en su lugar mi jefe me citó. «Aprendiste más que en 3 años de tareas seguras. El próximo proyecto será tuyo». Salí de esa oficina sintiendo algo nuevo. El fracaso no me había matado, solo me había transformado. Aprendí a distinguir el miedo útil, ese que previene riesgos innecesarios, del miedo tóxico que inmoviliza. Comencé con experimentos pequeños: cocinar platos nuevos aunque quedaran horribles, hablar en público sin guiones memorizados, invertir en una idea loca de aplicaciones para amantes del té. Algunas funcionaron, otras no, pero cada intento me enseñó que sobrevivir al fracaso era como desarrollar anticuerpos emocionales. El cambio radical llegó con la paternidad. Mi hija, al aprender a caminar, caía una y otra vez. Nunca se le ocurrió dejar de intentarlo. Un día, tras tropezar, levantó los brazos y gritó: «¡Lo hice!». Me di cuenta de que celebraba el esfuerzo, no el resultado. Esa noche, escribí una lista de fracasos permitidos y la pegué en la nevera. Intentar un hobby y abandonarlo. Decir «no sé» en una reunión. Publicar un texto que nadie lea. Pedir ayuda y recibir un no. Soñar en voz alta aunque suene ridículo. Con el tiempo esa lista se volvió mi brújula. Dejé el empleo estable para crear una consultora independiente. El primer año fue un desfile de errores. Clientes que se retiraban, presupuestos mal calculados, noches comiendo fideos instantáneos. Pero cada tropiezo venía con un aprendizaje que ningún manual ofrecía. Hubo un momento clave. Un cliente importante rechazó una propuesta en la que invertí meses. Antes, me habría hundido en la autocrítica. En cambio, le pregunté: «¿Qué haría usted en mi lugar?». Su respuesta, honesta y brutal, redefinió mi enfoque. Hoy, ese cliente es mi principal socio. Aún hay días en que el miedo susurra: «¿Y si todo sale mal?». También reevalué mis relaciones. Me rodeaba de personas que parecían perfectas en redes sociales, lo cual alimentaba mi inseguridad. Un día, organicé una cena donde propusimos compartir un error reciente y qué habíamos aprendido. Al principio hubo risas nerviosas, pero pronto las historias fluyeron. Uno confesó haber enviado un correo equivocado a un cliente importante, otro admitió haber evitado una conversación difícil por miedo. Esa noche entendimos que la conexión verdadera nace de la autenticidad, no de la impecabilidad. Uno de los desafíos más profundos fue perdonar errores pasados. Durante años, cargué con culpa por decisiones tomadas en momentos de dolor o confusión. Un ejercicio de terapia me ayudó. Escribí una lista de lo que sabía entonces versus lo que sé ahora. Por ejemplo,
En una relación tóxica que mantuve por años, anoté: entonces creía que el amor debía doler. Ahora sé que el amor se nutre de respeto. Esto no borró el pasado, pero me dio perspectiva. Juzgarme con los ojos del presente era injusto. Hoy, cuando cometo un error, respiro y recuerdo una metáfora que me cambió la vida. Somos como ríos. A veces, las piedras en el cauce nos hacen chocar, girar o estancarnos, pero el agua no maldice las rocas, las rodea, las pule con el tiempo y sigue fluyendo. Así, cada tropiezo es parte de la corriente que nos lleva hacia adelante, no un obstáculo que nos define. Aún hay días en que la vieja voz susurra: cuidado, podrías fallar de nuevo. Pero ahora le respondo: sí, y también podré levantarme, aprender y seguir siendo completo a pesar de ello. Porque entendí que la plenitud no es la ausencia de grietas, sino la luz que se filtra a través de ellas. 7. El minimalismo en tu vida. Tener menos posesiones y más paz. El minimalismo en la vida se traduce en adoptar un estilo de vida en el que se busca la sencillez, el orden y la claridad, dejando de lado lo superfluo para enfocarse en lo esencial. Se trata de aprender a vivir con menos posesiones y, en consecuencia, encontrar más paz y satisfacción en el día a día. Este enfoque invita a replantearse la relación con los objetos, cuestionando la necesidad real de cada uno de ellos y entendiendo que el exceso material muchas veces se traduce en un exceso de preocupaciones, distracciones y desorden, tanto en el entorno físico como en la mente. La idea central del minimalismo es que, al reducir la cantidad de bienes materiales, se libera espacio y tiempo para lo que verdaderamente importa: las relaciones, la salud, el crecimiento personal y el disfrute de los pequeños detalles de la vida. Este cambio de paradigma no solo se enfoca en el aspecto físico de la acumulación de objetos, sino que también abarca la mentalidad y la forma en que se organizan las prioridades. Al deshacerse de lo innecesario, se abre la puerta a una vida más consciente, donde cada objeto, cada actividad y cada relación se selecciona de manera intencional, contribuyendo a una existencia más plena y equilibrada. Una de las principales ventajas de incorporar el minimalismo en la vida es la sensación de liberación que se experimenta al reducir la carga material. Menos posesiones implican menos responsabilidades, menos mantenimiento y sobre todo menos preocupaciones relacionadas con la acumulación de cosas. Esta simplicidad se traduce en un ambiente más ordenado y armónico, en el que el espacio físico se convierte en un reflejo de un estado interior más sereno y enfocado. En este contexto, la paz interior surge de la claridad y la posibilidad de centrar la atención en lo que realmente importa, en lugar de estar constantemente distraído por el exceso. Además, el minimalismo fomenta una mayor apreciación por los objetos y experiencias que se eligen conservar. Cada elemento que permanece en el entorno tiene un propósito o un valor emocional, lo que permite que la vida se llene de significados profundos y personales. Esta actitud contrasta fuertemente con la cultura del consumismo, en la que a menudo se asocia la felicidad con la adquisición constante de nuevos productos. Al adoptar el minimalismo, se reconoce que la verdadera satisfacción no proviene de la cantidad, sino de la calidad y del significado que se le atribuye a lo que se posee. El proceso de simplificación también tiene un impacto directo en la salud mental. La acumulación de objetos y la sobreabundancia de estímulos pueden generar ansiedad, estrés y una sensación de agobio. En cambio, al despojarse de lo innecesario, se crea un entorno más tranquilo y ordenado que favorece la concentración, el descanso y la creatividad. Este ambiente, libre de distracciones superfluas, permite que la mente se relaje y se enfoque en objetivos más trascendentales, como el crecimiento personal y el bienestar emocional. Así, la búsqueda de la paz se convierte en una consecuencia natural de un estilo de vida basado en la simplicidad y la claridad. El minimalismo también invita a replantearse la forma en que se consumen y se relaciona con el mundo. Al reducir la necesidad de acumular, se genera un cambio de perspectiva que fomenta la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Menos consumo se traduce en una menor explotación de recursos y en una actitud más consciente respecto a la huella ecológica que se deja en el planeta.
Esta conexión entre el minimalismo y la responsabilidad ambiental añade una dimensión ética a este estilo de vida, en la que la búsqueda de paz y armonía personal se extiende al entorno y a la comunidad. Adoptar el minimalismo no implica renunciar a todas las comodidades o a disfrutar de los placeres materiales, sino encontrar un equilibrio que permita vivir de manera consciente y significativa. Se trata de identificar lo que realmente añade valor a la vida y descartar lo que, en cambio, genera distracción o acumulación innecesaria. Este proceso puede comenzar con pequeños cambios, como organizar el espacio, reducir el número de objetos o replantear las prioridades en el día a día. Con el tiempo, estos ajustes pueden llevar a una transformación profunda en la que la paz interior se convierte en el principal motor de las decisiones y acciones diarias. En síntesis, el minimalismo en tu vida, entendido como tener menos posesiones y más paz, es mucho más que una tendencia estética o una simple moda. Es una filosofía de vida que propone simplificar el entorno material y, en consecuencia, despejar la mente para centrarse en lo verdaderamente importante. Al liberarse de la necesidad de acumular, se abre la posibilidad de disfrutar de relaciones más auténticas, de un mayor bienestar emocional y de un estilo de vida más sostenible y en sintonía con la esencia personal. A nivel práctico, comencé a incorporar en mi rutina diaria ejercicios de mindfulness y meditación que me ayudaban a centrarme en el presente y a aceptar mis emociones sin juicio. Cada vez que sentía que el peso del mundo me abrumaba, me tomaba unos minutos para respirar profundamente, observando cómo cada inhalación y exhalación me conectaba con el aquí y ahora. Esta práctica me enseñó a reconocer que las emociones son pasajeras y que, aunque a veces parezcan intensas, son parte del flujo natural de la vida. Con el tiempo, esa práctica se convirtió en un refugio interno, un espacio sagrado donde podía reconectar con mi ser sin la interferencia de juicios o expectativas externas. La aceptación de mi vulnerabilidad también tuvo un impacto transformador en mis relaciones interpersonales. Al dejar de ocultar mis inseguridades, me abría a conexiones más profundas y significativas. Descubrí que cuando compartía mis experiencias, los demás se sentían más inclinados a hacer lo mismo, creando un ambiente de confianza y sinceridad que enriquecía cada interacción. Las relaciones dejaron de ser escenarios de apariencia y se transformaron en espacios de crecimiento mutuo, donde cada persona podía mostrar sus verdaderas facetas sin temor al rechazo. Esa apertura me permitió construir vínculos basados en la empatía y el respeto, donde la autenticidad se celebraba como el mayor valor. Con el tiempo, aprendí que aceptar mi vulnerabilidad no significa renunciar a la protección personal, sino más bien fortalecer mi capacidad de enfrentar la vida con coraje y compasión. Es reconocer que, al mostrar mis debilidades, también muestro mi humanidad, y que esa humanidad es la que me conecta con el mundo de manera profunda y significativa. La vulnerabilidad me enseñó a ser más compasivo no solo con los demás, sino también conmigo mismo, a comprender que cada error y cada caída son parte inevitable del camino, y que en ellos reside la semilla del aprendizaje y de la superación. Hoy, al mirar atrás y recordar el largo camino recorrido, me doy cuenta de que aceptar mi vulnerabilidad ha sido uno de los actos más liberadores y transformadores de mi vida. Ha sido el primer paso para dejar de luchar contra lo que soy y para abrazar la totalidad de mi ser, con todas sus luces y sombras. He aprendido que la verdadera sabiduría surge cuando nos permitimos sentir, cuando nos damos permiso para ser imperfectos y cuando entendemos que en cada cicatriz se esconde una historia de superación y crecimiento. Te invito a que, en medio de tus días llenos de responsabilidades y exigencias, te tomes un momento para reflexionar sobre tu propia humanidad. Permítete ser vulnerable, sin miedo ni vergüenza, y verás cómo esa apertura te conecta con una fuente inagotable de fuerza y autenticidad. Aprende a reconocer que la vulnerabilidad no es una falla, sino una ventana a lo más profundo de tu ser, una oportunidad para descubrir, amar y vivir con total autenticidad. Porque en esa aceptación reside la verdadera libertad, la capacidad de transformarte y de construir una vida en la que cada emoción, por intensa que sea, te acerque un poco más a la persona que realmente estás destinado a ser. 8.
Aprende a decir no más a menudo. Durante años creí que decir sí era sinónimo de ser buena persona. Decía sí a jefes que me cargaban de trabajo extra, sí a amigos que pedían favores a medianoche, sí a familiares que invadían mi espacio sin preguntar. Mi agenda era un rompecabezas de compromisos ajenos, y mi energía, un recurso agotado que nadie, ni siquiera yo, respetaba. Hasta que un día, tras desmayarme en el metro camino a un evento que odiaba, entendí que mi incapacidad para negarme no era generosidad, sino un lento suicidio emocional. Todo comenzó en la infancia. Mi madre solía repetir, no seas egoísta, hay que ayudar. Interpreté que poner mis necesidades primero era un pecado. En la escuela, cedía mis juguetes aunque quisiera seguir usándolos. En la adolescencia, hacía tareas ajenas para evitar conflictos. Llegué a la adultez convertida en un felpudo humano, útil, discreto y fácil de pisar. El trabajo fue donde el sí automático me costó más caro. Como asistente ejecutiva, aceptaba proyectos fuera de mi horario, cubría turnos de colegas y hasta organizaba cumpleaños en la oficina. Mi jefe lo notó y empezó a delegarme hasta su vida personal. ¿Podrías comprar el regalo de mi esposa? ¿Llevar a mi perro al veterinario? Decir no me parecía imposible. Hasta que un viernes, agotada tras trabajar 12 horas seguidas, me pidió que limpiara su cafetera personal. «Tiene restos de café de hace semanas», dijo con asco. Esa noche, lloré en el baño preguntándome cómo había llegado a ser la sirvienta de una cafetera. El cambio comenzó con una terapeuta que me espetó. «¿Qué pasa si dejas de ser útil? ¿Dejarán de quererte?» Esa pregunta me aterró. Para comprobarlo, diseñé un experimento. Durante una semana, rechazaría una petición diaria. El primer día, una compañera me pidió quedarse con su turno. «No puedo, tengo planes», dije temblando. Ella frunció el ceño, pero al día siguiente me saludó como si nada. La tierra no se abrió. La segunda prueba fue más dura. Mi mejor amiga me pidió que cuidara a su hijo el sábado. «Lo siento, ese día estoy ocupada», respondí. Hubo silencio. Luego un «¿En serio?», cortante. Colgó, y durante días no hablamos. Me sentí culpable, pero también libre. Por primera vez, había elegido mi descanso sobre su comodidad. A la semana, ella llamó para disculparse. Estaba enojada, pero entiendo que tienes tu vida. Aprendí que decir no sin explicaciones largas era clave. Antes me enredaba en excusas. «Es que tengo que, quizás otro día». Ahora usaba frases simples. «No puedo comprometerme. Ahora no es buen momento. Prefiero no hacerlo». Descubrí que entre menos justificaba, menos discutían. Hubo pérdidas. Gente que dejó de hablarme. Colegas que ya no me invitaban a sus reuniones intrascendentes. Pero también llegaron ganancias inesperadas. Tiempo para leer, silencio para pensar, energía para proyectos propios. Empecé a pintar los fines de semana, algo que posponía desde la universidad. Un día, un vecino vio mis cuadros y me pidió uno para su cafetería. Hoy, vender arte es mi ingreso secundario. El momento más revelador fue con mi familia. En una cena mi tío empezó a burlarse de mi soltería. «Ya estás vieja para ser exigente». Antes, habría reído nerviosa o cambiado de tema. Esta vez dije, «No voy a discutir mi vida personal, si sigues me voy». El silencio fue incómodo, pero mi prima me guiñó un ojo. Al salir me envió un mensaje. «Gracias por decir lo que todas callamos». Claro, aún titubeo. Cuando mi jefe me pidió organizar su boda, casi digo sí por inercia. Pero recordé la cafetera mugrienta y respondí, «No, pero puedo recomendarte a un planner excelente». Él refunfuñó, pero contrató a alguien. Y yo gané horas que invertí en un curso de marketing para artistas. Hoy decir no es un acto de amor propio. No lo uso por egoísmo, sino para proteger lo que valoro. Tiempo con mi sobrina, tardes de cine en pijama, proyectos que me emocionan. A veces, la gente me llama fría o poco colaboradora. Pero quienes importan entienden que tras cada no, hay un sí a algo más importante. A quienes les cueste empezar les digo, piensen en el no como un músculo. Claro, el camino no fue lineal. Hubo recaídas, días en que viejos patrones reaparecían con fuerza. Una vez, tras meses de progreso, un amigo canceló planes a último minuto. Mi mente quiso saltar al «nadie te valora», pero esta vez, en lugar de creerlo, escribí en mi diario.
Esto duele, pero no es personal. Tal vez él lucha con algo que desconozco. Esa flexibilidad mental, antes impensable, se volvió un músculo que fortalecía con cada ejercicio. Hoy, cuando miro atrás, veo que la neuroplasticidad no me convirtió en una estatua insensible. Al contrario, me permitió sentir con profundidad sin ahogarme en las olas. Aprendí que la imperturbabilidad no es evitar el dolor, sino saber que, como el cielo, mi esencia permanece intacta tras cualquier tempestad. Aún hay desafíos. El mundo es impredecible y mi cerebro, por más moldeable que sea, sigue siendo humano. Pero ahora tengo algo que antes no creía posible: la certeza de que cada día puedo elegir quién ser frente al caos. Y esa elección, repetida una y otra vez, es el arte de tallar la paz en la arcilla viva de la mente. 9. Deja de quejarte por todo. A lo largo de la vida, es común caer en la trampa de las quejas constantes, de ver en cada situación una razón para lamentarse o para sentir frustración. Sin embargo, es posible transformar esa actitud y optar por un enfoque que fomente la resiliencia, la proactividad y el crecimiento personal. En lugar de insistir en el lado negativo de cada circunstancia, es fundamental aprender a identificar las oportunidades y los aprendizajes que se esconden tras cada obstáculo, dejando atrás el hábito de quejarse por todo. Abandonar el acto de lamentarse de forma incesante no significa ignorar las dificultades o los desafíos, sino más bien reconocer que la queja constante solo refuerza una visión pesimista y estancada de la realidad. Cuando nos detenemos a analizar el origen de nuestras molestias, descubrimos que muchas veces se trata de reacciones automáticas ante situaciones que, si se abordan desde otro ángulo, pueden transformarse en oportunidades para el cambio y la mejora. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de enfrentar las adversidades con una mentalidad orientada a soluciones, en lugar de sumergirse en un ciclo de críticas y descontento que solo incrementa el desgaste emocional. Una actitud proactiva implica asumir la responsabilidad de nuestras emociones y de la manera en que respondemos a lo que sucede a nuestro alrededor. Al dejar de quejarnos por cada pequeño contratiempo, abrimos la puerta a la posibilidad de actuar, de buscar alternativas y de aprender de la experiencia. Es un proceso que invita a cuestionar si nuestras quejas realmente nos ayudan a avanzar o si, por el contrario, nos impiden encontrar el camino hacia una solución viable. Este cambio de perspectiva no se produce de la noche a la mañana. Requiere práctica, autoconciencia y, sobre todo, el reconocimiento de que el control sobre nuestras emociones está en nuestras manos. El primer paso para transformar la costumbre de quejarse es identificar los pensamientos y comportamientos que perpetúan esa tendencia. Es fundamental observar cuándo y por qué se producen las quejas, ya que a menudo surgen como respuesta automática a situaciones de incomodidad, estrés o incertidumbre. Al tomar conciencia de estos patrones, podemos comenzar a desafiarlos y a reemplazarlos por respuestas más constructivas. En lugar de expresar frustración de manera habitual, se puede optar por formular preguntas que impulsen a la búsqueda de soluciones. ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo modificar mi enfoque para que este desafío se convierta en una oportunidad? Además, es importante considerar el impacto que tiene la actitud de quejarse en nuestras relaciones interpersonales y en el ambiente que nos rodea. Una constante expresión de descontento no solo afecta nuestro bienestar emocional, sino que también puede influir negativamente en las personas que nos acompañan. Al transformar esta actitud, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que contribuimos a crear un entorno más positivo y colaborativo, en el que cada desafío se aborda desde una perspectiva de aprendizaje y crecimiento. La energía que se gasta en lamentarse puede ser redirigida hacia acciones concretas que generen cambios significativos en nuestro día a día. El cambio de actitud requiere de compromiso y práctica diaria. Una estrategia útil consiste en establecer pequeños objetivos enfocados en la mejora personal, celebrando cada logro, por insignificante que parezca. Reconocer el progreso propio es un paso fundamental para fortalecer la confianza en la capacidad de superar las adversidades. Asimismo, es recomendable rodearse de personas que, con su ejemplo, inspiren una actitud proactiva y optimista. La influencia del entorno puede marcar la diferencia a la hora de cambiar viejos hábitos y adoptar una perspectiva más constructiva frente a la vida.
El proceso de dejar de quejarse por todo también implica aceptar que la vida está llena de altibajos y que, en ocasiones, es normal sentir frustración o tristeza. No se trata de reprimir las emociones, sino de aprender a gestionarlas de manera saludable y a no permitir que se conviertan en un hábito que nos impida avanzar. La práctica de la meditación, la reflexión personal o incluso la escritura de un diario pueden ser herramientas muy útiles para canalizar esas emociones de forma constructiva. Con el tiempo, estas prácticas ayudan a cultivar una mayor resiliencia y a fomentar una mentalidad enfocada en el aprendizaje y en la superación personal. En definitiva, dejar de quejarse por todo es un llamado a la transformación interior, a la adopción de una postura activa frente a la vida y a la búsqueda constante de soluciones en lugar de centrarse en los problemas. Es un proceso que invita a replantear la manera en que interpretamos las dificultades, reconociendo que cada experiencia, por complicada que parezca, es una oportunidad para crecer y evolucionar. Una de las lecciones más importantes que aprendí en este proceso fue que los límites no deben ser rígidos e inamovibles, sino flexibles y adaptables a las circunstancias. La clave está en el diálogo, en saber cuándo y cómo ajustar esos límites para que sigan siendo una herramienta de protección sin convertirse en barreras que impidan el crecimiento conjunto. La asertividad, en este contexto, se convierte en el arte de expresar lo que necesitas sin imponer tu voluntad, y al mismo tiempo, estar abierto a escuchar y comprender las necesidades del otro. Así, los límites se transforman en un lenguaje de respeto y empatía, un código que nos permite coexistir de manera armoniosa y consciente. El impacto de establecer límites claros se manifestó en todos los aspectos de mi vida. En el ámbito laboral, pude delegar responsabilidades y gestionar mi tiempo de manera más efectiva, lo que se tradujo en una mayor productividad y en un ambiente de trabajo más saludable. En mis relaciones personales, aprendí a diferenciar entre lo que era realmente importante y lo que podía dejarse de lado, fortaleciendo así los vínculos basados en la sinceridad y el mutuo respeto. Cada vez que sentía la tentación de sobrecargarme o de comprometerme en exceso, me recordaba que cuidar de mí mismo era el primer paso para poder cuidar de los demás. Con el paso del tiempo, la práctica de establecer límites claros se convirtió en un acto natural, en una parte intrínseca de mi forma de relacionarme y de vivir. Me di cuenta de que, al ser fiel a mis propias necesidades, habría un espacio para que el respeto, la confianza y la autenticidad florecieran en cada interacción. Dejar de tratar de complacer a todos me permitió descubrir mi verdadero valor y me impulsó a rodearme de personas que compartían ese mismo compromiso con el crecimiento personal. Así, poco a poco, fui construyendo un círculo de relaciones basadas en la honestidad, en la comprensión mutua y en el reconocimiento de que cada uno es responsable de su propio bienestar. Hoy, al mirar atrás, reconozco que el viaje hacia el establecimiento de límites claros fue uno de los más significativos y transformadores de mi vida. No se trata de un acto de separación o de egoísmo, sino de un ejercicio de amor propio que te permite vivir de manera más plena y auténtica. Aprender a decir no y a cuidar de tu espacio no solo te empodera, sino que también enseña a los demás a respetar quién eres y qué necesitas para prosperar. Al establecer esos límites, te conviertes en el dueño de tu destino, en el guardián de tu paz interior y en la base sobre la cual se pueden construir relaciones verdaderamente enriquecedoras. Te invito a que, en medio de tu día a día, te tomes un momento para reflexionar sobre cuáles son tus límites y cómo te gustaría que los demás interactuaran contigo. Pregúntate, ¿qué es lo que realmente necesitas para sentirte pleno y respetado? ¿Qué actitudes o comportamientos te alejan de tu bienestar? Al responder a estas preguntas, estarás dando el primer paso hacia una vida en la que tus necesidades sean tan importantes como las de los demás, y en la que cada relación se base en el respeto mutuo y la autenticidad. Porque cuando te comprometes a establecer límites claros, no solo te cuidas a ti mismo, sino que también creas un entorno en el que el amor y el respeto pueden florecer, permitiéndote vivir con la seguridad de saber que, al final, eres tú quien tiene el poder de definir tu propio espacio en el mundo. 10. Sé desapegado de absolutamente todo. Vivir en libertad plena implica dejar atrás todas las ataduras,
renunciar a la dependencia emocional y soltar cualquier vínculo que de alguna manera limite la expansión de nuestro ser. Se trata de adoptar una postura de desapego total, que no se circunscribe únicamente a renunciar a objetos materiales, sino que se extiende a actitudes, ideas, relaciones y expectativas que al aferrarnos a ellas nos impiden experimentar la vida en su estado más auténtico y espontáneo. El desapego no significa indiferencia ni desamor, sino la capacidad de apreciar sin aferrarse, de amar sin poseer y de actuar sin estar constreñido por miedos o deseos desmedidos. Este estado de desapego se construye a partir de la comprensión de que la existencia es, por naturaleza, un flujo constante y cambiante. Nada permanece inmutable, y al reconocer esta verdad, aprendemos a soltar lo que ya no nos sirve. Así, se abre la posibilidad de vivir en el presente, sin estar atados al pasado ni ansiosos por controlar el futuro. Este enfoque nos invita a ver cada experiencia, cada persona y cada circunstancia como transitoria, y por ende, digna de ser disfrutada sin la necesidad de retenerla o aferrarnos a ella. Cuando optamos por desapegarnos de absolutamente todo, nos liberamos de la carga de expectativas que, a menudo, nos generan frustración y sufrimiento. El desapego se manifiesta como la capacidad de recibir sin exigir, de comprender que la vida se renueva constantemente y que la felicidad no depende de la permanencia de situaciones o la posesión de objetos. Se trata de cultivar una actitud de apertura y aceptación, en la que cada evento es visto como una lección o una oportunidad para crecer, sin la necesidad de aferrarnos a lo que ya ha pasado o de insistir en lo que aún está por llegar. Este camino hacia el desapego requiere de una profunda introspección y autoconocimiento. Implica cuestionar los valores y creencias que nos han condicionado a buscar la seguridad en lo efímero, en lo tangible y en lo controlable. Al comprender que toda forma de apego es, en última instancia, una barrera para la verdadera libertad, se abre la puerta a una existencia en la que el ser interior es el único referente. La práctica del desapego nos enseña a valorar la esencia por encima de las apariencias, a conectar con nuestra identidad sin la interferencia de factores externos que, muchas veces, distorsionan nuestra percepción de la realidad. Adoptar una actitud de desapego total no es un proceso que se logre de la noche a la mañana, sino un camino de aprendizaje continuo en el que se va dejando atrás poco a poco aquello que nos ata a emociones, pensamientos o posesiones. Es una invitación a vivir con ligereza, a no cargar con el peso innecesario de preocupaciones, resentimientos o deseos insatisfechos. Al liberarnos de estas ataduras, abrimos el espacio para recibir nuevas experiencias, para crecer de manera auténtica y para encontrar una paz interior que no depende de factores externos. En este contexto, el desapego se convierte en una herramienta poderosa para alcanzar un equilibrio emocional y mental. Al dejar de identificarnos con las emociones negativas o con la necesidad de controlar cada circunstancia, aprendemos a aceptar la vida tal como es. Este proceso implica reconocer que el sufrimiento muchas veces proviene del intento de retener lo que es transitorio, de aferrarse a lo que, por su misma naturaleza, está destinado a cambiar. Al soltar estas cargas, permitimos que la energía vital fluya libremente y que nuestro ser se abra a la posibilidad de vivir de forma plena y consciente. El camino del desapego también tiene una dimensión espiritual, pues invita a descubrir que la verdadera esencia del ser no reside en las posesiones, en los logros o en las relaciones, sino en la conexión íntima con uno mismo y con el universo. Al entender que somos parte de un todo en constante evolución, nos damos cuenta de que la felicidad y la paz interior no se encuentran en la acumulación, sino en la capacidad de disfrutar el momento presente sin la necesidad de aferrarse a nada. Una de las herramientas más efectivas en mi proceso fue la práctica regular de la meditación. En esos momentos de quietud, aprendí a ver mis emociones como una serie de imágenes en constante cambio, sin aferrarme a ninguna de ellas. La meditación me enseñó a cultivar una actitud de observador, en la que, sin juzgar, podía aceptar que lo que experimentaba era parte del flujo natural de la existencia. Esta capacidad de observar sin reaccionar se tradujo en una mayor paz interior y en una capacidad renovada para enfrentar los desafíos diarios. Con cada sesión, me acercaba más a la idea de que mis emociones, aunque intensas,
no eran la totalidad de mi ser, sino simples pasajeros en el viaje de mi vida. Asimismo, este enfoque me ayudó a cultivar una mayor empatía tanto hacia mí mismo como hacia los demás. Comprender que cada persona experimenta sus propios ciclos emocionales me hizo más tolerante y comprensivo. Aprendí que, al no identificarme de forma absoluta con mis sentimientos, podía ofrecer un espacio seguro para que otros compartieran sus experiencias sin miedo al juicio. Este intercambio sincero y vulnerable enriqueció mis relaciones, creando lazos basados en el entendimiento profundo de que todos somos seres en constante transformación. Al final, aceptar que tus emociones no son realidades fijas es un acto liberador que te invita a vivir con más libertad y autenticidad. Esta perspectiva no significa ignorar lo que sientes, sino aprender a ver cada emoción como una oportunidad para crecer, para sanar y para reconectar con tu esencia. Es entender que cada estado de ánimo, ya sea de júbilo o de tristeza, es transitorio y que tú tienes la capacidad de navegar por esos cambios con serenidad y sabiduría. Te invito a que, en esos momentos en que sientas que una emoción te arrastra sin control, te tomes un instante para respirar profundamente y recordar que ese sentimiento es solo parte de un proceso continuo. Permítete sentir, sin identificarte por completo con ello, y observa cómo, al cambiar tu perspectiva, descubres un universo de posibilidades y un camino hacia la transformación personal. Al fin y al cabo, lo que sientes hoy no define quién eres. Es solo una pincelada en el lienzo en constante evolución de tu vida, una que al dejarla fluir te permite pintar una obra maestra llena de color, matices y sobre todo de libertad. Número 11. El mundo no te debe nada. Desde muy joven me enseñaron a esperar que las circunstancias se adaptaran a mis deseos, a pensar que el universo tenía una especie de deuda pendiente conmigo. Sin embargo, en algún punto del camino, comprendí que esa expectativa era una carga innecesaria, una ilusión que entorpecía mi crecimiento personal. El mundo no te debe nada, y entender esta verdad no es un acto cínico, sino liberador. Reconocer que la vida no se organiza para favorecernos automáticamente nos invita a asumir la responsabilidad de cada decisión, a forjar nuestro propio destino y a construir, a base de esfuerzo y perseverancia, el futuro que anhelamos. Esta realización me llevó a replantear mi relación con la realidad. Durante años, esperé que las circunstancias se dieran de manera perfecta o que las oportunidades llegaran sin más esfuerzo de mi parte. Sin embargo, la experiencia me enseñó que esperar lo inminente sin actuar es una receta segura para la frustración. No es que el universo se oriente contra nosotros, sino que, en su vastedad, nada está garantizado ni es un derecho adquirido. Cada triunfo, cada logro, es fruto de la acción y del compromiso que decidimos invertir en nosotros mismos, en lugar de esperar pasivamente a que algo caiga del cielo. Al aceptar que el mundo no me debe nada, me liberé de la dependencia emocional que genera el sentimiento de merecimiento. Empecé a ver cada obstáculo como una oportunidad para aprender y cada rechazo como una señal de que algo mejor estaba por venir. Esta mentalidad me impulsó a asumir la responsabilidad de mis actos, a esforzarme por mejorar mis habilidades y a reconocer que el éxito depende de mi capacidad para adaptarme, crecer y reinventarme continuamente. En lugar de buscar excusas en el entorno o culpar a factores externos, decidí mirar dentro de mí y trabajar en aquello que podía cambiar, sabiendo que mi actitud era la llave maestra para abrir las puertas que parecían cerradas. Esta perspectiva también transformó la manera en que me relacionaba con los demás. Comprendí que esperar que otros cumplieran con mis expectativas o que el mundo se encargara de aliviar mis dificultades solo fomentaba la desilusión. Cada persona tiene sus propios retos y nadie está obligado a ajustar su realidad a la mía. Con el tiempo, aprendí a valorar la autonomía de cada ser, reconociendo que la responsabilidad de mi bienestar recae únicamente en mí. Este entendimiento me ayudó a establecer relaciones más equilibradas, en las que el apoyo mutuo se basa en el reconocimiento de las limitaciones y fortalezas individuales, sin exigir que el otro solucione mis problemas o se convierta en el salvavidas que esperaba encontrar. La aceptación de que el mundo no te debe nada también me llevó a replantear mi idea del éxito. En lugar de medir mi valía por lo que recibía,
comencé a enfocarme en lo que podía ofrecer. Me di cuenta de que cada esfuerzo, por pequeño que fuera, contribuía a construir una vida con significado. El compromiso diario, la disciplina y la capacidad de aprender de los fracasos se convirtieron en los pilares de mi crecimiento. Esta visión me impulsó a tomar las riendas de mi destino, a dejar de esperar que las cosas sucedieran por sí solas y a actuar con determinación para alcanzar mis metas. El proceso de asumir esta responsabilidad interna no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en los que la tentación de culpar a factores externos era muy fuerte, cuando la frustración y el cansancio amenazaban con hacerme retroceder en el camino. Sin embargo, cada vez que me encontraba en esos momentos de duda, me recordaba que la vida es un continuo proceso de aprendizaje. Cada error, cada desilusión, era una lección disfrazada que me invitaba a ser más consciente de mis límites y al mismo tiempo a descubrir nuevas posibilidades para superarlos. Esa aceptación transformó mi relación con el fracaso. En lugar de verlo como el final del camino, lo consideré como un escalón más en la construcción de un futuro que yo mismo debía forjar. Comprender que el mundo no te debe nada también implica abrazar la incertidumbre. La vida, en su esencia, es impredecible, y esperar que todo salga de acuerdo a un plan preestablecido es ignorar la belleza del cambio. Aprender a vivir con la incertidumbre me permitió soltar el miedo al fracaso y abrazar la aventura de lo desconocido. Cada situación inesperada se convirtió en una invitación a explorar, a innovar y a desafiar mis propios límites. En la práctica, esto se tradujo en acciones concretas que fueron moldeando mi realidad. Empecé a fijarme metas claras y a desglosar cada objetivo en pasos pequeños y alcanzables. Al hacerlo, dejé de ver los grandes desafíos como monstruos insuperables y comencé a abordarlos con paciencia y determinación. Cada pequeño éxito se convirtió en una prueba de que el esfuerzo continuo tiene un impacto real y cada tropiezo fue visto como una oportunidad para ajustar mi estrategia y seguir adelante. Esta disciplina personal no solo me ayudó a avanzar en mi carrera profesional, sino que también influyó en mi crecimiento personal, fortaleciendo mi autoconfianza y mi capacidad para enfrentar las adversidades con una actitud positiva. Además, asumir la responsabilidad de mi propia vida me permitió disfrutar de una libertad que antes me parecía inalcanzable. Al dejar de esperar que el mundo se adecuara a mis deseos, descubrí que era yo quien tenía el poder de cambiar mi situación. Esta realización me impulsó a buscar soluciones en lugar de quejarme, a invertir en mi educación y en mi desarrollo personal, y a rodearme de personas que compartieran esa visión de la vida basada en el esfuerzo y la autogestión. Aprendí a valorar la honestidad conmigo mismo y a ser consciente de que cada experiencia, sea cual sea su resultado, me brindaba la oportunidad de crecer y evolucionar. En última instancia, comprender que el mundo no te debe nada te libera de la carga del resentimiento y de la dependencia emocional. Te invita a ver cada día como una página en blanco, en la que tienes la potestad de escribir tu propia historia. Al asumir la responsabilidad de tus decisiones y acciones, te conviertes en el protagonista activo de tu vida, dejando de ser una víctima de las circunstancias y transformándote en un creador de tu realidad. Este cambio de mentalidad, aunque a veces difícil de abrazar, es el primer paso para construir una vida plena, basada en la autoconfianza, la resiliencia y el compromiso inquebrantable con tu propio crecimiento. Te invito a que, en lugar de esperar que el mundo se ajuste a tus necesidades, te hagas cargo de tu destino. Reconoce que cada obstáculo, cada experiencia y cada desafío es una oportunidad para aprender y para forjar la persona que deseas ser. El mundo no te debe nada, y esa verdad, lejos de ser un obstáculo, es la llave que te abre la puerta a una existencia llena de posibilidades, en la que cada acción consciente te acerca un poco más a tus sueños. Porque en la aceptación de esta responsabilidad reside la verdadera libertad, la capacidad de vivir de manera auténtica, de transformar tus debilidades en fortalezas y de construir día a día un futuro que refleje el poder y la determinación que has decidido cultivar en tu interior. Número 12. Rodéate de personas genuinas. En la travesía del desarrollo personal, pocas decisiones tienen un impacto tan profundo como la elección de nuestras compañías. Rodéate de personas genuinas,
porque son ellas quienes actúan como espejos de nuestra propia autenticidad y reflejan lo mejor o lo peor de nosotros mismos. La autenticidad en las relaciones no es solo una virtud deseable, sino una necesidad fundamental para un crecimiento sólido y un carácter fuerte. En un mundo donde la apariencia suele anteponerse a la esencia, encontrar y mantener relaciones sinceras es un acto de resistencia y de afirmación personal. La autenticidad tiene un poder transformador. La sinceridad en las relaciones nos fortalece porque nos permite mostrarnos tal como somos, sin la carga del disfraz social. Cuando nos rodeamos de personas genuinas, aprendemos a ser más vulnerables sin temor al juicio, lo que fortalece nuestra resiliencia emocional. En cambio, cuando nos envolvemos en entornos donde la superficialidad prima, nos vemos obligados a ocultar aspectos de nuestra identidad para encajar. Con el tiempo, esta práctica nos erosiona internamente y nos aleja de nuestra propia esencia. Ser genuino y estar rodeado de personas sinceras es el fundamento de una autoestima robusta y una mente libre de la necesidad de validación externa. Epicteto, uno de los grandes pensadores estoicos, afirmaba: «Evita a aquellos que debilitan tu alma». Y no podía estar más en lo cierto. La influencia de las personas con quienes compartimos nuestro tiempo es incuestionable. Sus pensamientos, actitudes y comportamientos se infiltran en nuestra manera de ver el mundo y de interactuar con él. Si nos rodeamos de individuos negativos, cínicos o deshonestos, eventualmente adoptaremos esas perspectivas sin siquiera notarlo. En cambio, al elegir con cuidado a aquellos con quienes compartimos nuestra vida, nos aseguramos de estar en un entorno que fomente nuestro crecimiento, que nos desafíe a ser mejores y que nos brinde apoyo en los momentos de dificultad. No obstante, distinguir entre relaciones genuinas y superficiales no siempre es una tarea sencilla. Muchas veces nos aferramos a amistades o relaciones que, aunque parecen cercanas, en realidad solo subsisten por conveniencia o por hábito. Algunas se convierten en una carga emocional, drenando nuestra energía sin aportar un verdadero apoyo. Las amistades interesadas suelen manifestarse en momentos clave, cuando necesitas ayuda y desaparecen, cuando solo están presentes en las buenas situaciones, o cuando la conversación gira siempre en torno a ellos sin que haya espacio para tus pensamientos o emociones. La superficialidad en las relaciones no solo es agotadora, sino que también puede sembrar inseguridad y desconfianza en uno mismo. Para contrarrestar esto, es fundamental cultivar conexiones significativas basadas en la reciprocidad, la honestidad y el crecimiento mutuo. Una relación auténtica no se construye en la comodidad ni en la evasión de conflictos, sino en la confianza de que se puede ser uno mismo sin temor. Las personas genuinas no siempre dirán lo que queremos escuchar, pero dirán lo que necesitamos saber. Nos impulsan a mejorar, nos confrontan con la realidad cuando es necesario y celebran nuestros logros sin envidia ni segundas intenciones. La amistad verdadera no es una transacción de favores, sino un compromiso mutuo con el bienestar y la evolución del otro. En este proceso, la soledad juega un papel crucial. Aprender a estar solo no significa resignarse a la ausencia de compañía, sino valorar la calidad sobre la cantidad en las relaciones. Uno de los mayores obstáculos para rodearse de personas genuinas es el miedo a decepcionar. A menudo, buscamos constantemente la aprobación de los demás y adaptamos nuestra personalidad para encajar en distintos círculos. Sin embargo, este deseo de aceptación puede alejarnos de la autenticidad. No se puede agradar a todos, y cuanto antes se acepte esta verdad, más libre será uno para ser quien realmente es. La autenticidad no se trata de ser perfecto ni de complacer a todos, sino de vivir en coherencia con los propios valores sin temor a la opinión ajena. Los estoicos comprendieron bien la importancia de rodearse de individuos con principios sólidos. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, hablaba de la importancia de la virtud en las relaciones, mientras que Séneca destacaba el respeto y la lealtad como pilares de la amistad. Para ellos, la amistad no era una mera conexión social, sino una relación basada en la integridad y la virtud. Aprender de estos ejemplos nos recuerda que una vida plena no se mide por la cantidad de amigos, sino por la calidad de aquellos que eligen acompañarnos en el camino. Rodearse de personas genuinas es una decisión consciente y valiente.
Significa alejarse de la superficialidad, enfrentar la soledad cuando sea necesario y priorizar la autenticidad sobre la aceptación efímera. La verdadera riqueza no está en la cantidad de relaciones que tenemos, sino en la profundidad de las conexiones que cultivamos. En este viaje, elegir bien a quienes nos rodean es elegir bien nuestra propia vida. Número 13. Prepara para fallar. El fracaso es una sombra ineludible en el camino del crecimiento personal. Nos han enseñado a temerlo, a evitarlo a toda costa, como si se tratara de un enemigo que puede destruir nuestra confianza y autoestima. Sin embargo, el fracaso no es más que un maestro disfrazado, una lección oculta en cada caída que nos acerca, con cada intento, a la excelencia. Cada error, cada obstáculo, es un mensaje que nos revela algo sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. Aprender a aceptar el fracaso como parte del proceso de mejora es el primer paso para trascenderlo y convertirlo en una herramienta de crecimiento. Los estoicos hablaban del premeditatio malorum, la práctica de anticipar mentalmente las dificultades antes de que sucedan. No se trata de pensar en el fracaso con un pesimismo paralizante, sino de visualizarlo como una posibilidad real y prepararnos emocionalmente para afrontarlo con calma. Quien espera que todo salga perfectamente y nunca considera la posibilidad del error, es quien más sufre cuando las cosas no van según lo planeado. En cambio, quien ya ha pensado en los posibles tropiezos y ha preparado su mente para responder con ecuanimidad, encuentra en cada caída una oportunidad de aprendizaje en lugar de una tragedia. Uno de los mayores errores al enfrentarnos a un desafío es atarnos a los resultados. Nos obsesionamos con el éxito final y dejamos de lado la riqueza del proceso. La verdad es que no tenemos control absoluto sobre lo que ocurre, solo sobre nuestras acciones. Un artista que crea una obra maestra no puede saber de antemano cuál será la reacción del público. Un deportista que se entrena con disciplina no puede garantizar la victoria. Lo único que está en nuestras manos es el esfuerzo diario, la mejora constante, el disfrute de cada paso dado. Aprender a desapegarnos de los resultados nos libera de la frustración y nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, la acción en sí misma. La resiliencia es la capacidad de mantenerse firme ante la adversidad, de resistir los golpes sin perder el sentido de dirección. Séneca lo expresó con claridad. El fuego prueba el oro, la adversidad, los hombres fuertes. Cada dificultad, cada obstáculo, es una oportunidad para templar nuestro carácter. En lugar de ver los fracasos como pruebas definitivas de nuestra incapacidad, deberíamos verlos como fogonazos que revelan nuestra verdadera fortaleza. La diferencia entre los que triunfan y los que se rinden no es la ausencia de fracasos, sino la capacidad de levantarse una y otra vez con la misma determinación. Otro de los mayores temores que nos impiden aprender del fracaso es la vergüenza. Tememos el juicio ajeno, el ridículo, la crítica. Nos aterra que los demás vean nuestros errores y nos etiqueten como incompetentes. Pero la realidad es que nadie escapa del error, y quienes alcanzan la maestría en cualquier disciplina han fallado cientos de veces antes de lograrlo. Si nos permitimos errar sin miedo, si transformamos la vergüenza en aprendizaje, descubriremos que cada error nos hace más sabios y más fuertes. El crecimiento personal es un proceso largo y a menudo frustrante. La paciencia es una virtud esencial en este camino. Los frutos del esfuerzo no siempre son inmediatos, y muchas veces lo único que podemos hacer es confiar en que cada pequeño paso nos está llevando en la dirección correcta. No hay atajos para la grandeza. Cada intento fallido nos acerca un poco más al éxito, siempre que sigamos avanzando con perseverancia. Rendirse al primer obstáculo es perder de vista el hecho de que la mejora es un camino continuo, no un destino final. Si miramos la historia, veremos que los grandes líderes, pensadores y creadores han conocido el fracaso en carne propia. Edison tuvo que realizar miles de intentos antes de perfeccionar la bombilla eléctrica. Van Gogh, a pesar de su talento inigualable, vivió rechazado y nunca vio el éxito en vida. Nelson Mandela pasó décadas en prisión antes de convertirse en un símbolo de justicia y reconciliación. Estos ejemplos no son anécdotas aisladas, sino la norma en el camino hacia la grandeza. Cada uno de estos personajes tuvo razones para rendirse, pero eligieron seguir adelante.
no porque tuvieran garantizado el éxito, sino porque entendieron que el valor verdadero no radica en nunca fallar, sino en no dejarse vencer por el fracaso. Prepararse para fallar no significa resignarse a la derrota, sino aprender a verla como parte natural del proceso de crecimiento. Es comprender que cada caída es una lección, que cada obstáculo es una oportunidad y que cada fracaso nos acerca, aunque no lo parezca, un paso más a nuestra mejor versión. Número 14. La habilidad de dejar ir. Dejar ir es una de las habilidades más difíciles de desarrollar, pero también una de las más liberadoras. No se trata de renunciar o de ser indiferente, sino de aceptar la realidad tal como es, sin aferrarnos a lo que no podemos cambiar. En un mundo donde todo es transitorio, aprender a soltar es la clave para vivir con serenidad y plenitud. Desde tiempos antiguos, los filósofos han señalado el apego como una de las principales fuentes de sufrimiento humano. Nos aferramos a personas, situaciones o incluso a objetos con la esperanza de que nos proporcionen estabilidad y felicidad. Sin embargo, cuando esas cosas cambian o desaparecen, nos sumimos en el dolor. El apego nos ata a la ilusión de control, nos hace creer que podemos evitar el cambio, cuando en realidad la vida es un flujo constante de transformaciones. Al resistirnos a soltar, nos quedamos atrapados en un ciclo de ansiedad y frustración. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, nos dejó una enseñanza fundamental. No busques que todo suceda como deseas, sino desea que todo suceda como sucede. Esta frase encierra la esencia de la aceptación. Muchas veces, sufrimos porque queremos que las cosas sean diferentes. Nos rebelamos contra la realidad en lugar de fluir con ella. Aceptar lo incontrolable no significa resignarse pasivamente, sino encontrar la paz en lo que es, en lugar de angustiarnos por lo que no puede ser. Pero si dejar ir es tan beneficioso, ¿por qué nos cuesta tanto hacerlo? La respuesta está en el miedo. Soltar implica enfrentarnos a la incertidumbre, y eso nos aterra. Nos aferramos a relaciones dañinas porque tememos la soledad. Nos aferramos a trabajos insatisfactorios porque tememos la inestabilidad. Nos aferramos al pasado porque nos asusta lo desconocido del futuro. Sin embargo, cuando nos atrevemos a soltar, nos damos cuenta de que lo que realmente nos aprisionaba no era la pérdida, sino nuestro propio temor a ella. La vida se abre cuando soltamos el miedo. El desapego no es algo que se logra de la noche a la mañana, sino una práctica constante. Una de las formas más efectivas de cultivarlo es la meditación, que nos ayuda a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. También podemos ejercitarlo a través del minimalismo emocional, aprendiendo a distinguir entre lo que realmente necesitamos y lo que solo acumulamos por costumbre o inseguridad. Cada vez que elegimos soltar algo que ya no nos sirve, fortalecemos nuestra capacidad de vivir con ligereza. Uno de los mayores desafíos en este proceso es dejar ir el pasado. Muchas personas cargan con culpas, arrepentimientos y resentimientos que los mantienen atados a lo que ya no existe. Perdonarse a uno mismo es un acto de valentía y compasión. No podemos cambiar lo que hicimos, pero sí podemos aprender de ello y elegir avanzar sin el peso del remordimiento. Cuando dejamos de mirar hacia atrás con dolor, nos abrimos a la posibilidad de un presente más pleno. El desapego también es esencial en nuestras relaciones. Amar no significa poseer, y las personas no nos pertenecen. Cuando comprendemos esto, dejamos de exigir que los demás se queden a nuestro lado por obligación. En cambio, permitimos que entren y salgan de nuestra vida con naturalidad, sin que su partida nos robe la paz. Esto no significa no sentir dolor por una despedida, sino no resistirse a lo inevitable. Aceptar que todo vínculo es temporal nos ayuda a vivirlo con mayor gratitud y sin miedo al cambio. Los estoicos practicaban el desapego como un ejercicio diario. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía constantemente en sus meditaciones sobre la importancia de aceptar la realidad sin resistencia. Sabía que todo lo que poseemos, incluso la vida misma, es prestado y que tarde o temprano debemos devolverlo. Su práctica de la aceptación radical le permitió gobernar con serenidad en tiempos de crisis y afrontar la pérdida sin desesperación. Siguiendo su ejemplo, podemos entrenarnos para recibir cada momento con gratitud y soltarlo cuando llegue el momento de despedirlo.
Número 15. Recuerda que la muerte está al final del camino. Desde el momento en que nacemos, avanzamos inexorablemente hacia un destino común, la muerte. Sin importar nuestra condición social, nuestras ambiciones o nuestros logros, la existencia es una cuenta regresiva que no se detiene. Sin embargo, lejos de ser una idea deprimente o paralizante, la conciencia de nuestra mortalidad puede convertirse en una de las herramientas más poderosas para vivir una vida plena y significativa. Memento mori, la frase en latín que significa «recuerda que morirás», ha sido una idea central en muchas corrientes filosóficas, especialmente en el estoicismo. No se trata de un llamado al pesimismo, sino de una invitación a valorar cada instante, a tomar decisiones con conciencia y a deshacernos de las distracciones que nos alejan de lo verdaderamente esencial. La muerte, lejos de ser un enemigo, es una maestra silenciosa que nos recuerda lo frágil y efímero de nuestra existencia. Al aceptar su inevitabilidad, nos liberamos del miedo paralizante que impide que vivamos con autenticidad. Epicteto decía que no es la muerte lo que debemos temer, sino nunca haber comenzado a vivir. Con demasiada frecuencia, postergamos nuestros sueños, nuestras palabras, nuestros afectos, como si el tiempo fuera infinito. Nos sumergimos en preocupaciones triviales y dejamos que los días transcurran sin dirección. Pero cuando recordamos que el final está escrito desde el principio, cada momento se convierte en una oportunidad de vivir con intensidad y propósito. En este sentido, la conciencia de la muerte nos ayuda a priorizar lo esencial. Nos hace ver con claridad que la mayoría de las preocupaciones que nos inquietan carecen de verdadera importancia. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el orgullo, el ego o la búsqueda de validación externa? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en rencores, envidia o ambiciones superfluas? Saber que la vida es finita nos empuja a enfocarnos en lo que realmente vale la pena: las relaciones genuinas, la contribución al mundo, la construcción de un carácter sólido. Nos permite decir no a las distracciones, a las banalidades, a todo aquello que no enriquece nuestra existencia. Vivir con integridad se vuelve una prioridad cuando comprendemos que nuestra vida es breve. No se trata de acumular riquezas ni de perseguir placeres efímeros, sino de dejar una huella basada en valores y principios. ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Qué legado dejaremos? Marco Aurelio nos recordaba que la fama, la riqueza y el poder son fugaces, pero que una vida bien vivida, con virtud y sabiduría, tiene un impacto real. La integridad no es un acto grandioso, sino una serie de decisiones cotidianas que construyen nuestro carácter. La gratitud y el disfrute del presente se convierten en prácticas fundamentales cuando sabemos que cada día puede ser el último. Apreciar la belleza en lo simple, encontrar alegría en los pequeños momentos y estar presentes en cada interacción nos permite vivir con mayor plenitud. Séneca aconsejaba vivir cada día como si fuera una vida entera, sin depender de promesas de futuro ni de ilusiones de eternidad. El presente es el único tiempo real que poseemos, y recordarlo nos ayuda a saborear cada instante con mayor intensidad. Los estoicos nos enseñaron que la muerte no es un castigo ni una tragedia, sino una parte natural del ciclo de la vida. Aceptarla con serenidad nos permite vivir sin angustia ni resistencia, con la certeza de que lo único que está en nuestras manos es la forma en que elegimos vivir mientras estamos aquí. La vida no nos pertenece, sino que nos ha sido concedida temporalmente, y así como la recibimos con asombro, debemos despedirnos de ella con gratitud y dignidad. Recordar que la muerte está al final del camino no es una invitación a la desesperanza, sino una exhortación a vivir con intensidad, con conciencia y con propósito. Llegar a un estado en el que nada te moleste no significa ser indiferente ni insensible. Significa desarrollar una mentalidad estoica que te permita enfrentar la vida con serenidad y determinación. A lo largo de estas 15 lecciones, hemos visto que la clave está en dominar la mente y las emociones, aceptar la vulnerabilidad, establecer límites claros y recordar que el mundo no te debe nada. El verdadero poder no radica en evitar las emociones, sino en entenderlas y no dejar que te controlen. La neuroplasticidad nos demuestra que es posible reconfigurar nuestra forma de reaccionar ante el mundo, pero esto requiere práctica constante. No se trata de negar la realidad,
sino de asumir la responsabilidad de cómo la enfrentamos. No tolerar comportamientos destructivos, prepararse para el fracaso y aprender a dejar ir son habilidades esenciales para no caer en la trampa de la frustración y la irritabilidad. Y por último, recordar que la muerte está al final del camino nos da la perspectiva necesaria para vivir sin miedo y sin apegos innecesarios. El estoicismo no se trata de renunciar a la vida, sino de abrazarla con coraje y claridad. La pregunta es, ¿estás listo para empezar a actuar como si nada te molestara?